es este. Entonces, les comentaba que en este caso este ejercicio tiene de diferente que los transistores no son simétricos, entonces vamos a tener que analizar los dos, por un lado. Y por otro lado, si observan bien, el elemento de realimentación, que es la resistencia de 1K, la vez pasada teníamos un circuito con realimentación paralelo, porque salía de ahora sí que la línea conectaba a la salida del circuito y después de ahí se iba hacia el punto de entrada del circuito. En este caso, nuestro circuito es una realimentación de tipo paralelo serie. Si observan, el punto de salida es donde está la conexión de realimentación, por lo tanto ese punto es paralelo, pero en el caso de la conexión de regreso es al emisor del transistor 1. Como no es al punto de entrada, sino es a otro lugar distinto, que en este caso es ese emisor 1, entonces eso quiere decir que es un elemento de conexión serie. Entonces, este circuito, aunque se ve muy similar, este es un paralelo serie, a diferencia del anterior que era un paralelo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Sí. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, para comenzar la solución del circuito, lo primero que tenemos es lo que ya tengo ahí escrito en el pizarrón, que es el análisis de corriente directa. Ahorita básicamente lo único que tengo escrito es la reducción de la parte de entrada, ¿no? Como los dos transistores están unidos por un acoplo capacitivo, entonces puedo analizarlos por separado. Bueno, entonces vamos a comenzar haciendo el análisis del primer transistor. Entonces, ese transistor va a tener una resistencia equivalente de base, vamos a llamarla RB1, porque ya quedamos que no son las mismas para los dos transistores. Entonces, RB1, pues es simplemente el paralelo de las dos resistencias de 15K que tenemos ahí. Ahorita no recuerdo cómo van numeradas exactamente porque no tengo impresa la hoja, solo tengo mis notas. Pero bueno, las dos son resistencias de 15K. Después vamos a tener una fuente de voltaje de base equivalente. Esta fuente de voltaje de base pues son 15K, que es la resistencia que va referenciada a tierra, multiplicada por la fuente de voltaje entre la suma de las dos resistencias involucradas. Eso pues como en este caso la resistencia es de 15 también y la fuente de 15, pues nos va a dar 7.5. Es un divisor de voltaje justamente a la mitad. Entonces, estos dos, pues ya los puedo hacer para tener la reducción del primero de los dos transistores, solo el primero. Entonces, en este caso, vamos a tener esto. Entonces, este es T1. Esta va a ser nuestra resistencia de base 1 con voltaje de base 1. Luego, las resistencias, como les digo, no tengo aquí los números que están asignados, pero bueno, esta resistencia es de 0.1. Esta otra es de 2.2. Y esta también es 2.2. Ok, entonces aquí tenemos nuestro circuito. No tiene muchas complicaciones, entonces pues es un circuito estándar. Tenemos una malla por aquí. Y tenemos otra malla por acá. ¿Estamos de acuerdo?
Sí. Ok, entonces. De la malla 1. Tenemos que el voltaje de la base va a ser igual a resistencia de base por corriente de colector 1 entre beta 1. Por cierto, díganme si este circuito sí viene incluido el valor de la beta. Sí. ¿Sí? Ok. Eran de 100, ¿no? Sí. Me había olvidado incluirlo. Ok, entonces es RC1 entre beta 1, lo hice 1, más voltaje base emisor 1, más IC1, que multiplica a la suma de las dos resistencias, ¿no? De una vez, que sería la de punto 1 y la de 2.2. Entonces, de una vez le voy a poner aquí que es 2.3 K, ¿no? Para que sea la suma de las dos. Bueno, esto que tenemos, entonces, despejamos y tenemos que IC1 va a ser igual al voltaje de base menos voltaje base emisor entre RB1 entre beta 1 más 2.3K. De aquí tenemos que son 7.5 volts menos 0.7 volts entre 7.5K entre 100. 100 más 2.3K. Entonces, por favor, si alguien puede ir haciendo los cálculos. A mí me dio 2.8631 miliamperes. ¿2.86 qué? 31 miliamperes. 31. Ok, los demás, díganme si les dio lo mismo. Sí, profe. ¿Sí? Ok. Sí, me dio Bueno, mucho. entonces ahí la llevamos. De la malla 2 que tenemos aquí, bueno, pues entonces es malla de voltaje colector emisor. Tengo que son 15 volts, que es VCC. Va a ser igual a 2.2K, que multiplica a la corriente IC1, más voltaje colector emisor, más IC1, que multiplica a, otra vez, la suma de las dos resistencias de aquí. Entonces tenemos 2.3K. De aquí entonces tenemos que el voltaje colector emisor 1 va a ser igual a, son 15 volts, menos IC1 que multiplica a 2.2K más 2.3K. Entonces, por favor, hagan el cálculo. A mí me dio 2.1160.
1160. Profe, a mí igual. Ok. Bueno, de aquí pues creo que no hay ninguna duda ni ningún problema, ¿cierto? Sí, no. Ok, entonces vamos a pasar con el segundo transistor. Ese otro transistor va a tener sus propios cálculos. Voy a tratar de borrar lo menos posible para ahorrarme trabajo. Alguien que tiene un micrófono que se oye música y mucho ruido de fondo, por favor. Ya regáñelos, profe, sáquelos. Es que hasta se oye como, no sé, como si tuviera un perico o algo por el estilo, no estoy seguro. Ok. Entonces, esta va a ser RB2 con voltaje de base 2. Esta resistencia de acá sería ahora de 0.39. La resistencia del colector es de 1.2. Y pues el VCC sigue siendo el mismo, ¿no? 15 volts. Entonces vamos a cambiarle aquí. Entonces en este caso es el paralelo de 10K con 22K. Y vamos a tener que son 10 volts, 10K, perdón, por 15 volts entre 32K. Entonces, si pueden sacar estos cálculos, por favor. RB2 me dio 6.875 casas. Ok. Y el voltaje base 2, 4.6875 volts. Ok, entonces, ya tenemos los dos valores de voltaje de base, que es esta y esta, resistencia de base y voltaje de base. Entonces, malla 1 del circuito, tenemos que es voltaje de base 2, que multiplica la resistencia de base 2 por corriente de base 2 entre beta 2, que es lo que tenemos aquí. Luego es más voltaje base emisor, más IC2 por la resistencia de 0.39. Del otro lado, de la malla 2, tengo que son 15 volts, resistencia de 1.2K, entonces aquí es 1.2, voltaje colector emisor 2, y aquí voy a tener entonces, a ver,
0.39 por IC2. Bueno, entonces ahorita que tengan los cálculos, me pasan los valores, por favor. A mí IC2 me dio 8.6920 K. No, ¿cómo? 8.6920 K. Pero no son casos, ¿sí? Son milis. Digo, milis, perdón, sí. Milis. No, ya no cabe. A mí en BCE2 me dio 1.1797 volts. 1.1797. 97. Ok. ¿Los demás están de acuerdo con estos dos resultados? Sí, pero Sí. Ok. Bueno. Ok, nada más quiero hacer la aclaración. Recuerden que este circuito que estamos resolviendo otra vez tiene acoplo capacitivo entre los dos transistores. Eso los aísla uno del otro. Por eso es que también podemos analizarlos por separado. Todavía estamos haciendo ejemplos facilitos, así bien papitas. Porque ya después ya no va a haber ese capacitor y entonces vamos a tener que analizarlo todo de una sola vez. Pero bueno, por el momento, en lo que nos vamos acostumbrando, vamos a seguir así. Ok, ya terminamos con el análisis de corriente directa, porque ya sabemos que los dos transistores están funcionando, ¿no? Tienen corriente y no están saturados. Entonces, vamos a pasar al modelo de corriente alterna. Para eso, pues vamos a calcular de una vez los parámetros pi. ¿Sí se ve este marcador? sí, Sí. Ok, porque creo que mi problema, ahorita que me estoy dando cuenta, es que dejé tengo un paquete de marcadores nuevo, pero creo que se quedó en mi cubículo. Y ya este es el único negro que me queda. F. Así que voy a tener que comprar más. Bueno, parámetros pi. Entonces tenemos que, como son dos transistores, vamos a tener 4 parámetros.
¿Me pueden repetir cuánto era IC1? 2.8631 miliamperes. 2.8631, ¿así está correcto? Sí. Bueno, en lo que me dan los resultados y aprovechando que ya están conectados bastantes, pues como saben, hoy se declaró la fase 3 de la cuarentena, entonces todavía no hay un anuncio oficial de parte de la universidad, así que hay que estar atentos a cualquier comunicado que salga en la página de la UNAM o en la página de la FES. Ok, profe. Por favor. Bueno, ¿ya tienen los parámetros PI? Ya te lo que ¿no? A ver, GM1. Es 114.524. Pero acuérdate que no me lo des en MOS, dámelo en milimos. Son los 114.52 milimols. Perdón, es que hay otra vez mucho ruido, no sé quién tiene mucho ruido en su micrófono. Sale A lo ver, mismo, ahora sí. profe. ¿Mande? Es lo mismo, 114.52 milimols. 114.52. 4. 4. PM2 2. es 372.68. 372.68. Sí. Punto 68. Está mal, es 60. Aquí. ¿60 y qué? 68. ¿El 372 está bien o ese está mal también? Sí, 372.68. A mí me sale 347. A mí me sale 347 también. Sí, igual a mí. 347. 347. 68. 347 punto 68. 68. Ok, bueno, entonces, RP1 y RP2. RP1 me sale 0.8731 K. Ajá. Y RP2 0.2876 K. Ok. Bueno, pues me parece que esos datos están correctos. Bueno, entonces ahora sí necesito borrar el pizarrón, entonces denme un momento.
Ok, voy a tratar de hacer lo mismo que en la clase pasada. Voy a tratar de dibujar el modelo pi en esta zona de aquí y no borrarlo hasta terminar con el análisis para no tener que estar redibujando yo a cada rato. Ustedes ya lo tienen en las notas que les mandé. Entonces, nada más, por favor, denme un momento en lo que lo dibujo. Ok, espero que se alcance a ver el circuito. Tenemos la fuente de entrada, luego aquí al lado tengo la resistencia de base 1, este es el transistor 1 con su resistencia de emisor. Observen que el bypass que tiene el emisor solamente elimina a la resistencia de 2.2, pero la de 0.1 queda ahí, no se elimina. Después de eso tengo en el colector del transistor 1 la resistencia de 2.2K. Luego tengo esta otra que es la resistencia que salió de hacer la resistencia equivalente de base del transistor 2. Después de eso tengo el transistor 2 de aquí a aquí. El transistor 2 también tiene un bypass, pero en este caso solo hay una resistencia y por lo tanto queda completamente eliminada y lo conecto directo a tierra. Tengo la resistencia del colector 2, que es la de 1.2K. Y por último, tengo el elemento de realimentación, que es este, que conecta en el punto de salida, viene por aquí a través de la resistencia de realimentación, que es de 1K, y se conecta a este punto. Ojo con eso. Se está conectando al emisor del transistor 1. Para los que estaban al inicio de la clase, les comentaba que entonces aquí ya es una diferencia importante entre el circuito pasado y este que estamos haciendo, porque quedamos que este tipo de conexión, aquí cuando voy directo a la salida, ¿es serie o paralelo? Paralelo. Paralelo. Y cuando conecta con cualquier otro punto que no es ni entrada ni salida, es
serie. Entonces, el circuito pasado, el del ejercicio 1, es un paralelo. Este circuito es un paralelo serie. ¿Estamos de acuerdo? El del pasado también era paralelo serie, ¿no, profe? A ver, déjame revisar, pero según yo... Sí, profe, también era cierto. paralelo serie. Sí, era también paralelo serie. Es que estoy pensando que en el circuito pasado conectaba aquí en este punto, pero no, también conectaba acá abajo. Entonces sí, es paralelo serie, perdón. Ok, del modelo Pi, ¿no hay preguntas? No. No. Ok, bueno, entonces de aquí, pues, ¿qué podemos hacer? Pues realmente solo puedo hacer dos cosas. Una es una simplificación aquí. Sacando el paralelo de esas dos resistencias. Y la otra cosa que puedo hacer es, más bien, no que puedo, que tengo que hacer, es hacer la desconexión de la realimentación, ¿no? Como ya habíamos comentado. Entonces, observen, voy a hacer ese paso de la desconexión. Entonces, voy a quitar esto de aquí y voy a agregar en este punto a RF. Solamente la desconecté de aquí y la puse aquí. ¿Estamos de acuerdo? Y a esa RF le voy a agregar aquí una fuente que va a ser mi BS', o sea, el voltaje que estaba yo tomando de aquí y se lo estoy realimentando. Con eso ya quedó la apertura de este lado. Lo que me falta es la otra, que es la resistencia o la impedancia que se refleja hacia el lado de la salida. Todo lo que tengamos de este lado y que se refleje para allá. ¿Estamos de acuerdo? Para hacer eso, dijimos que íbamos a aplicar ¿qué cosa? ¿No era Thevenin? Un Thevenin, exactamente. Entonces dijimos que cuando yo aplico el Thevenin, entonces hacemos las fuentes de voltaje, Se cierran, cortocircuito, y las fuentes de corriente, se abren. ajá, circuito abierto. Entonces se queda así nada más. Y ahora lo que tenemos que hacer es que toda la resistencia que nos encontremos de este lado y a través de RF, llevarla para allá. Entonces, vean, en este caso resultó más sencillo todavía, porque ¿qué pasa con RB1? Está en paralelo con tal, ¿no? ¿Está en paralelo con quién, perdón? Con RP, RE y RF. Se va, ¿no? Porque está entre dos tierras. Se va porque, vean, aquí estaba, en este punto de aquí, estaba la fuente, ¿no? Pero ahorita es un cortocircuito a tierra. Entonces, eso quiere decir que esta resistencia está en paralelo con tierra. ¿Sí lo ven? Tengo la tierra aquí en este punto. Y esa, pues, quiere decir que tengo tierra aquí también, ¿no? En este punto. Entonces, esta resistencia tiene tierra aquí, tierra acá, Entonces se va. no tiene nada. No tiene nada. Entonces, RP sí se va a quedar porque tiene la tierra, pero en serie, ¿no? Entonces, en este caso, voy a redibujar esa fracción de circuito aquí en la parte de arriba. Me está quedando esto. Este es...
Así me queda el circuito, eliminando esta parte de aquí. Entonces, de esto que tengo, voy a mover este RP de la base del transistor hacia el emisor. Entonces, al hacer eso, me queda RP1 entre beta 1, ¿no es cierto? Porque la estoy moviendo de arriba para abajo, de la base al emisor. Sí, profe. Ok, entonces ahora esto que me quedó aquí, pues es un paralelo, ¿no? Porque voy a tener que, respecto del nodo que tengo aquí, ahora sí que este nodo, pues tengo resistencia a tierra. Y hacia abajo tengo el nodo, resistencia y tierra. Entonces ese es un paralelo de resistencias. Entonces aquí me está quedando que RF' es la que estoy calculando, va a ser igual a RP1 entre beta 1 en paralelo con 0.1K. Ya que tenga yo ese paralelo, estas dos, pues va a ser como si quedara una sola resistencia, ¿no? Y esa sola resistencia, ¿cómo queda con RF? ¿En serie? En serie, ¿no? En serie. De esto, una vez que saque el paralelo de las dos, pues va a ser, digamos, este es RF, y esto es lo que resultó del paralelo. Entonces es RP1 entre beta, paralelo con 0.1K. Ok, de esto, de esta reducción, ¿preguntas? No. ¿No? Ok. ¿Alguien más? ¿No? Ok, No, profe. perfecto. Ok. Bueno, entonces, antes de ponernos a hacer más cálculos, vamos otra vez a tratar de usar nuestro sentido común. Tenemos entonces que quedó este paralelo. RP1, de por sí, vean, ya es chiquita, ¿no? Porque es de 0.87. Y esa todavía la tengo que dividir entre beta, que es de 100. Eso quiere decir que al dividirla me va a quedar 0.0087. Una cosa muy pequeña. Y eso va en paralelo con 0.1. Incluso, fíjense, 0.1 es más grande. Eso quiere decir que el resultado de ese paralelo va a tender al valor de 0.0087. En serie o sumado a un K, imagínense, me va a quedar aproximadamente 1.0087. Por lo tanto, de esto, yo puedo decir que RF' es aproximadamente igual a RF. Porque esa otra fracción, esto de aquí, casi tiende a 0, ¿no?
Ahora, recuerden que esto no es una regla, es porque estamos analizándolo y estamos pensando cómo va a resultar las cosas. Entonces, ahorita sí nos ha estado facilitando el que esto resulte tan pequeño que lo puedo cancelar, pero habrá casos donde no sea esto. Entonces, por favor, no se vayan a ir con la finta de siempre decir que va a ser que RF' es igual a RF. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta? Profe, Sí. ¿qué pasa con el voltaje de salida prima? ¿Ese Ajá. no se elimina o...? Ajá. No, Bueno, no se elimina. Lo que pasa es que cuando tenía yo aquí la conexión que iba de aquí para acá, ajá. al abrirlo, es de cuenta que este voltaje pues, se queda pegado a la resistencia, porque no es como que yo lo esté borrando, simplemente la separé para poder hacer el análisis más fácil. Pero cuando desconecto el alambre de aquí y me lo traigo para acá, pues es como si todavía tuviera ahí pegado el voltaje. Sí. Entonces, por eso es que me lo traigo para acá. Ahora, ahorita que calculamos esto, que es la impedancia que se refleja del lado de la entrada hacia la salida, eso me va a hacer que ahora aquí yo voy a tener a esta RF', que es la que acabo de determinar. Entonces, con eso ya puedo dar concluido el paso de la separación. De este lado quedó la impedancia y de este lado quedó la fuente. Perdón, de este lado. Sí. ¿Vale? Sí. Bueno, entonces voy a borrar solo esta parte de aquí arriba del circuito y voy a volver a componer lo que tengo aquí. Mientras pueden ir calculando este paralelo y este paralelo de acá, por favor. ¿Esto sí lo puedo borrar, lo del RF'? Sí. Ok. Ok, ¿me pueden decir cuánto les da RQ1? .66K. 1.66K. Sí. ¿Es 66, etcétera? Sí. ¿Y RQ2? Da 0.5454K. Ok, gracias. ¿Qué más podemos hacer con el circuito? ¿Alguien? ¿Alguna sugerencia? ¿Qué más puedo hacer con este circuito?
resolver el divisor de corriente, ¿no? De voltaje. Ah, sí, cierto. De voltaje. Sí, aquí en la parte inferior vemos que está la fuente, BS', RF y la resistencia de punto 1. Esto, pues básicamente es un divisor de voltaje, ¿no? Entonces podemos reducirlo a hacer una sola resistencia con una fuente equivalente. Entonces, esto de aquí lo podemos dejar así. Voy a dejar una fuente BS biprima y una resistencia de emisor prima, le voy a llamar. Entonces, de aquí, BS biprima es igual a 0.1K por BS prima entre 0.1K más RF. Y voy a tener que RE prima es igual a 0.1K paralelo con RF. Ay, qué calorcito está haciendo, no sé cómo estarán ustedes, pero aquí se siente mucho calor. Acá está fresco. Sí, profe, está perro el sol, el calorón. Sí, acá ya se nubló, pero aún así se siente un buen de calor. Es como si hubiera cerrado la puerta de una recámara. Así yo creo que las nubes nada más lo que hicieron fue encerrar el calor que está desprendiendo el suelo. Ay. Ok, ¿ya tienen estos cálculos? Sí, es 0.0909. 0.0909. Ajá. Y abajo, pues igual. Sí. Ok. Bueno. ¿Puedo borrar esto? Sí, profe. Ok, entonces. Ganancia de malla abierta. Quedamos que esta es la ganancia estándar, la que siempre hacemos, y que está definida como delta B es igual al voltaje de salida respecto del voltaje de entrada, considerando que BS' es igual a 0. Entonces, de aquí tenemos que es BS en BP2, BP2 en BP1 y BP1 respecto de la entrada.
Entonces tenemos 3 etapas. De la etapa 1, que es la etapa de salida, tenemos que es esto de aquí nada más, ¿no? Y yo ya sé, además, que la corriente se mueve en este sentido. Eso quiere decir que el voltaje de salida va a ser igual a menos RQ2 que multiplica a IC2. Esto es igual a menos RQ2 GM2 BP2. Por lo tanto, voltaje de salida en BP2 es igual a menos 0.5454K que multiplica a, recuérdenme cuánto vale GM2. 347.68 milimos. Gracias. Bueno, creo que sí me queda. ¿Cuánto les da? Menos 189.6246. Ok, entonces aquí tenemos ya la etapa 1. La etapa 2 es la etapa intermedia, es decir, la unión entre estos dos, ¿no? Si nos fijamos, este es un divisor de corriente y es el más simple porque solo están involucrados RP2, RQ1 y la fuente IC1, ¿no? Sí. Entonces tenemos que, bueno, también de una vez les marco. Entonces tenemos que esta viene para acá y esta se mueve para acá, ¿no? Entonces tenemos que IB2 va a ser igual a menos RQ1 por IC1 entre RQ1 más RP2. Es un divisor de lo más simple. Entonces de aquí simplemente sustituimos y BP2 entre RP2 es igual a menos RQ1 GM1 BP1 entre RQ1 más RP2. Despejo y BP2 entre BP1 es igual a menos RQ1 GM1 RP2 entre RQ1 más RP2. Perdón por la alarma, es un tráiler que está aquí afuera haciendo maniobras.
Casi no se escucha la alarma de la cosa esa, profesor, no se preocupe. Ok, si alguien tiene una duda, adelante con las preguntas. Y si no, pues por favor, pueden hacer el cálculo. ¿Todavía nadie tiene el resultado? A mí me dio menos 28.0882. ¿98 punto qué? No, es 28.0882. Ups. 28 punto algo 82. 28.0882. Ahí está. ¿Correcto? ¿Así está bien? Sí. Ok, para la etapa 3. La etapa 3 es la etapa de entrada, es este lado del circuito, de aquí a aquí. Bueno, entonces, involucra a BE, a RB1, a RP1 y también involucra a RE'. Sí es cierto que la fuente la hicimos 0, pero eso no quiere decir que esta resistencia desaparezca. Entonces, tenemos que considerar hasta RE'. Ok, ahora, sabemos que el voltaje en BE, como está en paralelo con RB, son el mismo voltaje, ¿no? A fin de cuentas, este voltaje que hay aquí, pues es el mismo que hay aquí, ¿no? Por lo tanto, sería el mismo voltaje que tendría que haber de aquí hasta tierra. Entonces, lo único que voy a hacer es esta resistencia, subirla para acá. Entonces, me queda que es BE es igual a la corriente de base 1 que multiplica a RB1 más RP1 beta 1. Así, tal cual. A RB1 no la metí en la ecuación porque ya vimos que al estar en paralelo tiene exactamente el mismo voltaje. No sería RE, perdón. A ver, dime, ¿qué pasó? No sería RE, perdón. Ay, perdón, tienes razón, me equivoqué. Ay, disculpa, ahorita lo corrijo. Es
Ya, ahora sí, perdón. Bueno, entonces ya que tenemos la ecuación, pues nada más voy a sustituir la corriente. Llamaron y me colgaron. Permítanme. A ver, chicos, discúlpenme, tengo un paquete que me acaba de llegar ahorita y nada más voy a salir a recogerlo y regreso. Por favor, nada más, pues mientras ustedes terminen lo de la etapa de ganancia, ¿no? Ok. Ok.
Ya, disculpen, chicos. Es que les digo, llegó la paquetería y tuve que salir corriendo. ¿Me pueden ya dar entonces el resultado? Sí. Bueno, a mí me dio 0.0876. Ay, espérenme. Se cayó la cámara. Ahorita sí como que no traigo la suerte conmigo. Tendré que quitar todo. Lo dejas como estaba, ¿eh? Sí, profe, ya lo andan regañando. Dobla, la que está desdoblada, dóblamela, no seas malo. Con eso podría comprar ya el limitite y el piqué, pero ¿En cuánto está? ¿En cuánto está? 50. ¿50,000? A lo mejor no aguanto. Es un buen varo. Pero es Busquets. De hecho, ya cambié la alineación. Ocupando como medio central defensivo. Que hice la verga. Yo te voy a comprar una skin del Fortnite con mi tarjeta. ¿Dónde me regalas un baile? Sí, esto es una skin. Dije baile. Profe, dígale al del skin del Fortnite que apague su micrófono. Déjalo. Sí, ¿verdad? No, gastó sus ahorros en su skin, tú. Por favor, ¿me pueden repetir el dato, por favor? Una skin de Fortnite, dijo, de 50 pesos o algo así. 8,763. 8,763. Sí. 8763, ok. Bueno, nomás déjenle completo aquí. Ok, bueno, ya habiendo hecho el despeje dio esto, y entonces la ganancia es de menos 189.6246 por menos 28.0882 por 0.08763. Entonces, ¿me dan el dato total, por favor? 466.5763. 466.5763. Sí. Sí. Ok. Bueno, ok. ¿Alguna pregunta? Ciérrale bien. Bueno, supongo que no hay preguntas, ¿verdad? No. No. No, profe. No. Ok, entonces vamos a No, cambiar. ninguna, profe. Voy a borrar el pizarrón. Supongo que sí puedo borrar, ¿verdad? Ya todo esto ya lo copiaron. Sí.
Vamos con la ganancia de realimentación, delta R. Entonces, quedamos que esta va a estar definida como el voltaje de salida respecto de BS', considerando que el voltaje de entrada es igual a 0. Entonces, cuando estamos haciendo estas consideraciones, estamos asumiendo que ahora esta fuente vale 0 y que el nuevo punto de entrada es esto. ¿Por qué hacemos eso? Bueno, pues porque este es el voltaje, recuerden que este es el voltaje que se realimentó. Por eso es que es una nueva entrada al circuito. Por eso estamos considerando que la salida sigue siendo la misma, pero ahora la estamos midiendo respecto de la nueva entrada. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe. Entonces, esto va a ser igual a BS en BP2, BP2 en BP1 y BP1 en BS'. Entonces, de aquí ya habíamos dicho que esta es etapa 1, etapa 2 y etapa 3. Si comparamos esto contra lo que ya teníamos, vemos que la etapa 1 y la etapa 2 son idénticas a las que hicimos en el análisis pasado, en el de malla abierta. Por lo tanto, la única que necesito rehacer es la etapa 3. Entonces eso pues me ayuda porque no tengo que hacer tantos cálculos. Otra vez también les recuerdo, esto no es una regla. Entonces, habrá etapas que se tengan que hacer y habrá etapas que puedo tomar de lo que ya hice. Entonces, hay que fijarse siempre en esos detalles. Bueno, entonces vamos a continuar directamente con la etapa 3. Les estoy recalcando ahorita, a ver, voy a hacer una pausa. Les estoy recalcando mucho esto de que hay que fijarse y que hay que analizar las cosas, porque pues justamente fue lo que observé en los exámenes que ya llevo calificados. Algunas personas se fueron con la finta e hicieron todo de manera mecánica y había ciertos atajos que se podían haber utilizado, pero pues lo hicieron todo muy metódico, muy mecánico. Entonces, recuerden que esta materia es importante en la cuestión del análisis. Aquí lo que más nos importa es que ejerzan esos conocimientos para analizar las cosas y que no quieran seguir una receta de cocina. Entonces, siempre estén pendientes de lo que estén haciendo. No lo hagan nada más así como, pues como dirían, como periquitos, repitiendo. Ojo con eso. También, por cierto, hablando del examen, a los que se fueron en banda e hicieron todo de manera mecánica, no les puse 0 en esa parte. Sí les di algo de calificación, pero no les di toda la calificación porque se notó que no sabían lo que estaban haciendo. Bueno, entonces continuamos con el ejercicio. De la etapa 3, entonces. La etapa 3 es esta de aquí abajo, porque ahorita acuérdense que esta fuente de acá de la orilla vale 0. Entonces solamente me interesa esto de aquí. Entonces, vamos a ver, si esta fuente vale 0, me está pasando exactamente lo mismo que hicimos hace rato, ¿no? Con el Thevenin, que aquí, pues esto queda en paralelo con RB, y RB pues tiene tierra por arriba, tierra por abajo y se cancela. Entonces, la única que me queda aquí es RP.
voy a agarrar esta RE' y la voy a subir para acá, para que las dos queden en función de la corriente de base. Entonces voy a tener que BS bi'prima, que es la fuente, va a ser igual a menos corriente de base 1, que multiplica a RP1 más RE' por beta 1. ¿No hay dudas con ese planteamiento? No, profe. ¿No? Ok. Voy a hacer las sustituciones, tanto de BS como de IB. Entonces, BS vale 0.0909 de BS'. Y eso va a ser igual a menos B'P1 entre R'P1 por R'P1 más RE' por beta 1. Despejamos. Bueno, pues ya quedó entonces aquí el despeje. Por favor, hagan los cálculos y me dan el dato. Ok, ¿alguien ya tiene el resultado? No, profe.
Son menos 7.9650 milis. Menos, ¿qué? 7.9650 Ajá. milis. En este caso es por 10 a la menos 3, porque no tiene unidades. Si Ah, tuviera ok. unidades, entonces sí dices que son milis. Ok. Bueno, pues entonces delta R va a ser igual a menos 189.6246 que multiplica a ¿cuánto era la etapa 2? ¿La etapa intermedia? $28.0882. 28.0880 ¿y qué, perdón? 82. 82. Y es menos, ¿verdad? Sí. Ok, entonces ya nada más, ¿cuánto es la multiplicación de las tres etapas? Menos 42.4275. ¿Así es correcto? Sí. Ok. ¿Los demás también están de acuerdo? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Sí. Ok, gracias, chicos. Bueno, pues entonces lo último que nos falta es conjuntarlas, ¿no? Porque esta quedamos que es la de ganancia de malla abierta, que es la común y corriente. Esta es la ganancia que aporta la realimentación, entonces nos falta la ganancia total. Es la ganancia de malla cerrada. Esta ganancia quedamos que era muy fácil de calcular porque simplemente voy a decir que delta BF es igual a delta B entre 1 menos delta R, así de fácil. ¿Y esa siempre va a ser la misma esa? Sí, esa sí es una ecuación. Mira, no por las complicaciones y otros detalles, no les hice la deducción de esta ecuación, pero, por ejemplo, de sus clases de ingeniería de control, ¿recuerdan cuál es la ecuación general de cualquier sistema de lazo cerrado? No. Ok, la que dice que es G entre 1 más G por H. Ya. No sé si la recuerdan. Sí, la de la reducción de bloques. Sí. Ok, esto, si se fijan, es más o menos eso, porque sería G entre 1 más G por H. Bueno, aquí sale un signo negativo porque estamos usando realimentación negativa, pero esto representa el G por H y este es el puro G.
Entonces, si se fijan, las ecuaciones sí se parecen. Nada más está un poquito adaptada para las necesidades de la materia. ¿Sí respondí tu duda? Sí, bueno, ajá. Sí, un poquito. Un poquito, ok. Entonces, a ver, ¿qué fue lo que me faltó? No, o sea, yo sí me refería a que sí, o sea, siempre iba a existir como esa relación. Ah, sí. En este caso, sí, porque lo que estamos haciendo es plantear el sistema en su forma de lazo cerrado. Ok. Entonces, ahora sí que me queda 466.5763 entre 1 menos 42.7275. Entonces, la ganancia me va a quedar arribita de 10. A mí me salió 10.7437. Bueno, entonces, si nos fijamos, pasó lo mismo, ¿no? Tenemos una ganancia de lazo abierto relativamente grande, que es esta de aquí, la de 466, pero cuando le metí la realimentación negativa, que es la que reduce la ganancia, pero aumenta la estabilidad, vemos que sí es cierto. Se redujo la ganancia a 10, pero este circuito trabaja más estable. Bueno, ¿preguntas? No, profesor, por ahora no. No, profe. No. Ok. Bueno, si no hay preguntas ahorita, pues vamos a concluir la clase aquí, porque no nos queda media hora, pero en media hora no resolvemos otro ejercicio. Yupi, Ok, salimos también- temprano. Oigan, chicos, antes de que se vayan a desconectar, por favor, otra vez lo de la clase pasada, ¿no? Si pueden nada más en el chat escribir así como presente o aquí o algo así, nada más como para que quede constancia de la lista, antes de que se vayan a retirar. Ok, profe. ¿Sí? Muchas gracias. También les quiero avisar que mañana voy a abrir una sesión también aquí de Zoom de las 11 a la 1 de la tarde. Esta sesión va a ser para, pues, tipo asesorías. Si alguien tiene dudas o quiere preguntar algo, pues conéctese en ese horario y pues háganme las preguntas que tenga en ese momento. ¿Sale? Gracias, profe. Ok, profe, gracias. Entonces, voy a hacer esto los días miércoles en el horario que les comenté, de 11 a 1. De 11 a 1. Si lo hacen de esta manera, como ahorita esto es abierto y pues es de varias, o sea, ahora sí que cualquiera de las materias que yo doy, entonces lo que sí es que ahí les voy a pedir que en lugar de que yo les mande el link para que se conecten,
se metan a la página de las aulas virtuales de la UNAM y ahí me buscan por nombre. Si no tienen esa información, se las mandé por correo cuando me enviaron sus exámenes y les respondí de recibido. Ahí les envié esa información. Ok, profe. ¿Sale? Entonces, ok, por favor, profe. ingresen a través de la página de las aulas virtuales de la UNAM. Vale, profe. Entendido, profe. Ok, bueno, pues entonces eso sería todo por hoy y pues los veo el jueves. Muchas gracias. Bueno, Sí, profe, gracias. Hasta luego, Gracias, espero que profe. haya Claro. estado Sí, mejor profe. para la clase. Luego, profe. Quitando lo del teléfono que se cayó, la cámara y el mensajero. Y el skin. Ah, déjenme. No sabía que estaba prendido mi micrófono, perdón. Fin de 50 pesos. Ok, bueno, pero espero que haya transcurrido bien la clase. Ok, Qué chicos, nos vergüenza. vemos después, sí yo. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Adiós, profe. Sí. Bye. Hasta luego, profe. Bye. Bye.